La semana pasada estuvimos viendo los últimos tres capítulos de Job, o los últimos tres capítulos en los que Job da su discurso. Y veíamos el capítulo 29, donde él recuerda cómo era su vida antes, ¿no? Cómo era antes de este problema que tuvo. Y veíamos que en lo que, aunque él habla de su prosperidad económica, realmente lo que él menciona con más detalle era el respeto que la gente a él le tenía, era para él importante, ¿no? Y vimos que también cuando ya en el capítulo 30 habla acerca de su situación actual, una de las cosas que él más le molestan es que la gente lo humille y sobre todo, dice él, las personas aquellas que no tienen absolutamente nada, pero que usaban a Job como refrán, ¿no? Y concluía él el mismo capítulo 30 diciendo, realmente esto no es justo. O sea, no es, o sea, en cierto sentido, él no va a decir en ningún momento que él tiene una ética superior a la de Dios o que él tiene ese nivel que podríamos nosotros decir, oye, ¿quién es perfecto como Dios? Como le están diciendo sus amigos, sus compañeros, puesto que le dicen, mira, Dios hasta en los ángeles se encuentra defecto. Bueno, eso es obvio. O sea, el perfecto tiene que encontrar defecto en cualquier ser creado porque son criaturas, ¿no? Son imperfectas. Pero Job dice, no, pero déjenme decirle, porque hasta este momento es que él va a explicar cómo está su ética, ¿no? Y entonces el capítulo 31, permítanme, es interesante en esta situación porque expresa realmente por dónde iba su ética. Dice en el versículo 1, vamos, los he separado por renglones cuando él va tocando punto por punto. Dice, ese pacto con mis ojos, ¿cómo pues habría yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad del omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos. Aquí Job entra a uno de los mandamientos más complicados. Ese es un mandamiento que en el que Pablo dijo que había fallado, por lo menos lo da a entender, no depende de cómo se interprete Romanos capítulo 7. Pero el caso es que en Filipenses Pablo dice, en cuanto a la justicia que es por la ley, yo era irreprensible. Muchos toman eso y dicen, mira, sí, Pablo era irreprensible en cuanto a la justicia que es por la ley, porque en el capítulo 7 de Romanos, él critica la ley y dice que la ley produjo en él todo tipo de deseos, ¿no? O sea, él dice, yo no conocía el pecado, si la ley no me dijera no codiciarás. Y curiosamente, entonces, ¿cómo es posible que Pablo haya dicho era imposible para mí cumplir la ley? Romanos capítulo 7. Y en Filipenses capítulo 3 diga, en cuanto a la justicia que es por la ley, yo era irreprensible. Hay muchas teorías para solucionar eso, yo traigo nada más una. Y es distinguir entre los mandamientos. Obviamente, 9 de los mandamientos, de los 10 mandamientos, por decirlo de esta manera, son observables y por lo tanto una persona puede ser reprendida o no reprendida. O sea, alguien puede ser reprensible o irreprensible. Por ejemplo, no tendrás dioses ajenos. Obviamente, si uno tiene dioses ajenos, no lo puede ocultar. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no te harás imagen, guardarás el séptimo día, honrarás a tu padre y tu madre, no cometerás adulterio, no pondrás falso testimonio. Esas cuestiones no se pueden mantener ocultas, o sea, en determinar, máximo el falso testimonio, que es en el juicio, ¿no? Entonces es algo tangible, algo en lo que uno puede decir a ciencia cierta, yo no lo hice o yo lo hice. Sin embargo, cuando llegamos al 10º mandamiento, este es el más enigmático de todos. ¿Por qué Dios pone un mandamiento que no es cuantificable? No codiciarás la casa de tu prójimo. Y eso no hay que entenderlo, ese mandamiento no había que entenderlo en el carácter sexual, eh, sino en el deseo de poseer lo que es del prójimo. Por eso es que decía la casa de tu prójimo. Ni su esposa, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Entonces, el mandamiento no se concentraba en codiciar la mujer del prójimo o el marido de la prójima, sino se concentraba en codiciar las pertenencias que eran de mi prójimo. O sea, si te antoja esa casita que está ahí, no, esa casita no se me antoja. ¿Por qué no se te antoja? Porque no es mía. Es la idea de eliminar toda codicia y todo deseo del carácter de uno. Entonces, es un poquito más profundo realmente que lo que nosotros lo hemos visto. Sin embargo, ¿cómo se sabe si una persona codicia o no? Esta es la cosa interesante. ¿Cómo decir yo que alguien quebrantó ese mandamiento? ¿Cómo puedo yo decirlo? Sí, mira, solo porque digan, es que este tiene ojos de codicioso. ¿Eso qué significa, no? Es bien difícil realmente y llama la atención que Job se dirija, en vez de decir yo no he matado, yo no he hecho esto, yo no, algo que sea tangible, él dice, mira, yo me concentré en un mandamiento. Que realmente la idea aquí es esta. Si cumplimos con el 10º mandamiento, hemos cumplido con todos. O sea, si yo alejo de mi corazón la codicia de aquello que no tengo, la codicia, obviamente, no a codiciar lo que tengo, ¿no? Pero elimino de mi corazón la codicia, automáticamente el hurto ya no es una tentación para mí. La malversación de fondos ya no es una tentación para mí. Tratar de poseer, el falso testimonio se daba incluso en ese mismo contexto. Todo carece de sentido. O sea, como dicen en la película del mariachi, el hombre sin aspiraciones es invencible. O sea, no se le puede. ¿Por dónde lo va a tentar Satanás si el hombre no tiene ninguna codicia? Precisamente ahí estaba el corazón entonces del asunto. Y aquí Job siempre he dicho, sus pensamientos teológicos son tan elevados. Aquí hay un paralelismo perfecto entre porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? O sea, la idea es yo estoy en la tierra, Dios está arriba. Como Dios está arriba, lo ve todo. O sea, Él lo ve todo. Él no es como los hombres, ante quien yo puedo esconder lo que está en mi corazón, mi codicia, mi deseo. ¿Qué heredad del omnipotente desde las alturas? O sea, está ahí arriba. Veamos el versículo 4. ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? O sea, la idea de Job es, no hay absolutamente nada en esta tierra que pueda escapar a lo que Dios ve. O sea, Él ve mis caminos, Él cuenta mis pasos. O sea, Él puede escudriñar lo que yo tengo dentro. A partir de ahí, y saber que el impío va a tener un quebrantamiento, yo hice un trato, hice un pacto, ¿no? Conmigo mismo o con mis ojos. Y ese pacto de mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Esto vamos a ponerlo en todos los términos posibles. Sé que él está pensando en codiciar a una mujer. Obviamente, eso es lo que él tiene en mente en este pasaje, pero este pasaje es extensivo hacia todo lo demás. Si él no puede codiciar a una virgen, no puede codiciar ninguna posesión de su propio. O sea, absolutamente velado. Y él dice, no, yo nunca hice eso. O sea, brinquémonos de pasajes, ¿sí? Si anduve con mentiras, no mintió, ¿no? Y si mi pie se apresuró a engaño, si alguna vez yo engañé, de veras, Job, o sea, esto está como, como increíble, ¿no? Pero es Job, ¿a qué le vamos a creer? Péseme Dios en balanza. Dice, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. O sea, está llamando a Dios como testigo. Si en algún momento yo dije una mentira, sí, o si mi pie se apresuró para engaño, decía la vez pasada que a Trump le han contado 8,000 mentiras en lo que va de gobierno. No hay gobernante que no mienta. O sea, no lo conozco yo, gobernante que no mienta. Pues aquí tenemos a uno que era gobernante, a uno que era juez. Y él dice, si alguna vez mi pie se apresuró al engaño o si anduve con mentira, pues que me pese Dios. ¿Sí? Que me pese Dios, pero que me pese bien. O sea, que me pese con balanza de justicia. Y él va a saber que yo soy íntegro en cuanto a esto. O sea, nunca dije una mentira. Bueno, 7. Si mis pasos se apartaron del camino y mi corazón se fue tras mis ojos, ¿eso qué significa? Significa codicia. Y si algo se pegó a mis manos, si me robé alguna cosa, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. O sea, ok. Obviamente él se está tirando maldiciones hacia sí mismo. O sea, eso es hipotético, ¿no? Si yo hice esto, entonces es justo que yo, es como decir, recordemos que él está haciendo defensa. Es como decir, mira, si yo en alguna ocasión robé o hurté, mejor dicho, hurté algo se me pegó a las manos, algo que no era mío.
y yo lo hurté, entonces es justo que yo siembre y otro coma. O que a lo menos mi siembra sea arrancada. Pero una vez más, Job va a decir, no hice eso. ¿No codicié a una virgen? ¿Nunca mintió ni anduvo con engaño? No. ¿Nunca hurtó algo? No, él dice, no, jamás lo hice. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer. Ok. ¿Nunca se enamoró de otra mujer? Y si anduve acechando a la puerta de mi prójimo. O sea, la idea es estar echándole ojo a la puerta del prójimo para ver a qué hora se va y se queda la mujer sola. Esa es la idea. Si yo hice eso, y esto es terrible, hay niños aquí, ¿no? Muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. La idea es tengan relaciones sexuales con ella. Esta es la idea que está presentando acá, pero él dice, bueno, si yo alguna, pero lo curioso es que Job no dice si yo cometí adulterio. O sea, él no está diciendo eso. O sea, si yo cometí adulterio. Porque alguien podría decir, es que, bueno, lo que yo hice no fue adulterio. Algunos piensan que sí, pero realmente no. No, él no está diciendo eso. Él está diciendo si mi corazón fue engañado acerca de mujer. O sea, no dice si tuve éxito, sino si alguna vez yo lo pensé, pues. O si alguna vez yo estuve acechando a la puerta, aunque me salió brava la vecina. Si alguna vez yo intenté hacer esas cosas. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Porque es fuego que devoraría hasta el abadón y consumiría toda mi herencia. Nunca, jamás hice semejante cosa. Sigue hablando de su justicia, ¿no? Si hubiera yo tenido en poco el derecho de mi siervo, y ahora sí nos vamos a meter con cosas más profundas, ¿sí? Hasta el momento estamos con lo que la ley dice. Pero vean, esto sí está raro. ¿Sí? Vamos a explicarlo un poquito más. Lo quito de aquí. En teoría, Israel tenía leyes muy avanzadas en comparación a los pueblos vecinos. Es decir, por ejemplo, un israelita podía golpear a su siervo. Si su esclavo, y cuando decimos siervo, queremos decir esclavo. Si el esclavo hacía algo indebido, el israelita estaba en todo su derecho legal, porque la ley de Moisés se lo permitía, de golpear al esclavo, pero no podía matarlo. O sea, puedo golpearlo, pero no lo puedo matar. O sea, su vida es sagrada. Solo los jueces pueden dictaminar una muerte. Muy bien. Pero si eso sucede, ¿no? Si la golpiza que le metí se murió, entonces tengo que pagar una deuda. O sea, que no se consideraba entonces persona, pues no, porque era esclavo. O sea, hay que entender eso dentro de las leyes antiguas. Y en otros casos, en las leyes romanas, los esclavos carecían de derechos. O sea, de vida, ¿no? De tipo de derechos. Otros pueblos eran bien sanguinarios en cuanto a eso, pero si nosotros consideramos dónde vivió Job, o sea, en un mundo esclavista, y hay personas que dicen, mira, es que la Biblia habla de esclavos y el esclavismo es injusto. ¿Puede explicarme usted por qué la Biblia tolera el esclavismo? O sea, habla de esclavos cuando el esclavismo es injusto ante toda luz. Y creo que los marxistas son muy buenos para explicar esa situación. También buenos para hacer la crítica y la explican en otro lado, o sea, que no se dan cuenta. Pero ellos mismos dicen que el capitalista es más despiadado que el esclavista. Lo dicen en sus libros, porque el esclavista se preocupaba por la salud del esclavo, pues que lo representaba un bien, pero el capitalista le importa poco que su trabajador esté enfermo, simplemente contrata a otro, dicen ellos. Entonces muestran que en un mundo tan libre como el nuestro, a veces podemos ser más despiadados, ¿no? Pero si nosotros ya vamos a Job, por ejemplo, notemos lo que él dice con respecto al esclavismo. Él de hecho tenía esclavos. Cuando la palabra, aparece la palabra, bueno, en este caso siervo es Eved en hebreo, ¿no? Y eso significa esclavo, no significa trabajador, no significa esclavo. Dice, si hubiera tenido en poco el derecho de mi esclavo. Su esclavo tiene derechos. Buena pregunta, ¿no? Señor Job, su esclavo tiene derechos, ¿sí? ¿Y de dónde sacó esos derechos? Si las leyes antiguas no les daban derechos, ¿de dónde sacó esos derechos? Observemos. Y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, o sea, cuando me decían, Job, eso no está bien. ¿Qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él?
y no nos dispuso uno mismo en la matriz. Esto verdaderamente es, voy a decir profundo, pero lo que él está diciendo es, mira, el esclavo es tan persona como yo. ¿Cómo así? Sí, Dios nos hizo a los dos en el vientre. Y cuando Dios nos hizo, no me hizo a mí amo y a él esclavo. O sea, no nos hizo distintos. Somos exactamente iguales y tenemos los mismos derechos. Por lo tanto, cuando mi esclavo pleita conmigo, yo no me pongo en la posición de amo, sino me pongo en la posición de qué cuentas le voy a entregar a Dios si yo me comporto injusto con este ahorita. Obviamente, el pleito que el esclavo le está haciendo es un reclamo. O sea, esto no es que el esclavo se lo llevó a juicio, ¿no? Este es un simple reclamo de, joven, estoy cansado. O sea, y claro, cuando el amo es tan tranquilo, pues los esclavos se rebelan. O sea, eso sí también es cierto, ¿no? Oye, joven, estoy tan cansado, dice, acabo de trabajar, mira y todo. Y él decía, mira, híjole, tengo que tener en cuenta que Dios lo hizo a él e igual me hizo a mí. ¿Okay? Y tengo que tener en cuenta que al final de cuentas me va a pedir cuentas a mí de cómo yo lo traté a él. Por lo tanto, voy a ser justo con él. Voy a imponer mi justicia con él. Entonces, esto es, bueno, Joby, si hay igual la conclusión de que Dios lo hizo a él y también a usted, ¿por qué no lo liberó? Y él hubiera dicho, porque si lo libero otro, lo esclaviza, conmigo está bien. O sea, es alguien que entrega verdaderamente el derecho incluso a aquel que supuestamente no lo tenía. Y lo digo pues porque a veces nosotros tenemos ciertas suposiciones de yo soy superior, mi esposa es inferior porque es mujer. En serio, o sea, el que lo hizo a usted en el vientre no la hizo a ella también. Es una buena pregunta. Mis hijos no tienen absolutamente ningún derecho. O sea, no proteste porque va a haber la que, en serio, el que lo hizo a usted. O sea, es que esta es la situación de Hobbes. Él sí reconoce, yo soy amo y él es esclavo. Y por lo tanto, Dios a mí me va a exigir de saber cómo yo lo traté cuando él estaba acá. Esa es la justicia de Job hace 2500 años o 3000 años, qué sé yo, hace cuánto, ¿no? Pero me gustaría a mí que los dueños de maquilas captaran esta situación, ¿no? Dice, si estorbé el contento de los pobres, así, puesto feliz, e hice desfallecer los ojos de la viuda. O sea, ¿cómo que estorbé el contento de los pobres? Sí, vamos a poner una cuestión hipotética aquí. Estoy pagando y de repente me confundí en la cuenta y le pagué más. Y acá se puso contento, ¿no? De veras. O sea, esto fue lo que gané hoy. Híjole, fue un error. Bueno, no voy a estorbarlo, pobrecito, es pobre y no le voy a estorbar su contento hoy. Si estorbé el contento de los pobres, si hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo. O sea, si solito yo comí. Y no comió de él el huérfano. Esto significa que no hay huérfano cerca de Job que no coma de su plato. Eso es lo que significa. Porque desde mi juventud, el huérfano creció conmigo como con un padre. O sea, no pensemos que le andaba dando el apellido a todo mundo, ¿sí? Eso es peligroso hoy en día. Cuando es huérfano, se lo echan a uno después, ¿no? Y después dicen, mira cómo se parece a él, ¿no? Pero lo que él está diciendo es, yo fui como un padre para el huérfano, o sea, comió conmigo. Y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Obviamente está exagerando. Cuando tenía 6 meses no podía ser guía de la viuda, a no ser que la madre de él haya sido una viuda. Pero él no podía ser. Pero lo que está diciendo es desde que yo tengo conciencia, desde que yo he podido, he hecho estas cosas. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad no habría poder. Bueno, notemos aquí cómo cuando trata al pobre huérfano y la viuda, los trata como un paquete.
Y si notamos en los textos que estoy compartiendo, abunda mucho más en estos textos que en los otros, como parte primordial de lo que significaba la justicia. O sea, velar por el huérfano, por la viuda y por el que no tenía. Obviamente estamos hablando de la viuda de aquel tiempo, la viuda pobre, no la viuda rica. O sea, estamos en un tiempo distinto, ¿no? Si puse, vamos a ver esto, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. O sea, esto es como cuando nosotros decimos algo como, mira, um, no tengo seguro de vida. ¿Qué va a pasar? O sea, conmigo, bueno, hace poco me regañaron en la iglesia, no me regañaron, yo estaba conversando con un hermano antes del culto y él me preguntó, ¿y usted se está cuidando, hermano? No mucho, le digo, a veces salgo sin mascarilla. Y entonces me pegó una regañada y me dijo, tiene que preocuparse y ser más responsable. Ya no lo podía callar yo, ¿no? Y entonces me dice, ¿por qué si usted se va, quién va a cuidar a su hijo? Pues usted, le monté pues usted, pues, ¿no? No con que lo quiere tanto. Entonces, la cuestión que yo inmediatamente pienso así es, bueno, si yo me voy, alguien lo va a cuidar. Porque incluso yo necesito que me cuiden. Es una de las cuestiones. Dios me cuida a mí. Y si Dios me cuida a mí, pues ¿cómo no va a cuidar a mi hijo? Y Dios te cuida ahora que tienes 44 años. Pues sí. Y cuando tengas 85 años, ¿quién te va a cuidar? Pues el mismo, ¿no? O sea, este es el punto, ¿no? El mismo que me ha cuidado. Creo que David lo entendió perfectamente cuando le dijeron, Goliat te va a matar. Y él dijo, no, Dios que me libró de la garra del león y del oso, también me librará de la espada de este filisteo. O sea, su lógica fue esa. Dios me ha librado de la garra del león y del oso y por lo tanto me va a librar de este incircunciso que lo insultó. O sea, esto es obvio. O sea, Dios me va a cuidar de él. Y este punto es interesante porque nosotros que ya vivimos en una época distinta donde hay capital, ¿no? Eso no existía en el mundo antiguo. En el caso de Job, sí, pero en otro mundo no, pero nosotros tenemos más esa tentación de velar por nuestro futuro. No hay gringo, la aclaración, que no vele por su futuro. Todos, absolutamente todos, tienen seguro de vejez. Y eso significa han ahorrado, porque cuando sean mayores, pues van a una de esas casas de retiro, o lo que se llaman asilos, depende de la condición económica, y pues ahí los cuidan. Ahora, yo he estado en esos asilos en Estados Unidos y la verdad es que dan ganas de ir a vivir ahí. O sea, está buena la cosa, ¿no? Pero ellos han reservado para eso. Incluso visitaba yo a un hermano, me invitó a cenar en su casa, casa de 2 pisos. Bonita la casa, ¿no? Ya está el mayor, ya tiene como, tal vez unos 78, no sé. Y entonces, conversando con él, me dice, miramos ahí desde la ventana de su casa, se miraba ahí un asilo. Y me dice, ese asilo tiene de todo, me dice así, de veras. Sí, ahí vamos a ir a vivir con mi esposa, me dijo, ya tenemos apartados los lugares, o sea, ya está apartado todo. Entonces él ya se diseñó su vida, ¿no? Y cuando uno mira esas situaciones, uno piensa, ¿y qué será de mí? O sea, ¿y yo qué? O sea, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Y qué voy a hacer yo cuando esté viejito? ¿Quién va a cuidar de mí? ¿Quién me va a proteger? A ver si como el Chapulín, ¿verdad? ¿Y ahora quién podrá defenderme? Y la tentación grande que uno tiene es acumular dinero para la vejez, lo cual yo creo que está bien. O sea, no lo voy a criticar en sí, como decir, oye, usted es un gran pecador por estar haciendo eso. Pero esa es la tentación porque uno no puede confiar plenamente en Dios. O sea, esa es la cuestión. O sea, tenemos que confiar en alguien más porque no podemos confiar plenamente en Dios. Igual, recuerden ustedes al padre de familia que le dice a Jesús, pero si quieres puedes sanarlo. Y Jesús le dijo, si crees de todo corazón. Y el padre dijo, creo. Y Jesús se le queda mirando así como, bueno, no, dice, luego él pide, ayuda a mi incredulidad. Entonces nosotros los cristianos estamos en medio de esa situación, ¿no? De confío en Dios, sí, pero le echo candado a la puerta de mi casa, ¿no? O sea, que estoy estar confiando en Dios está
está medio complicadito, ¿no? Vale, no soy tanto así como aquellos que andan armados. Dice, por si falta el, ¿cómo es? Por si falta el Salmo 91, entonces tengo la 44, ¿no? Pero no voy a ese nivel, obviamente yo confío en Dios, camino por las calles, sé que es peligroso, igual. No estoy pensando que me va a pasar algo, yo confío en Dios. Pero de noche sí paso y le echo llave a mi puerta, porque si no, no puedo dormir toda la noche. Le tengo que echar llave a esa puerta, ¿no? Pues Job va a decir, con todo el dinero que Job tenía, o sea, vamos a verlo otra vez. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Yo confío en Dios, no confío en el oro. Pero lo vamos a complicar. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicaran y de que mi mano hallase mucho. Óyeme, yo no recuerdo la vez que yo no me haya alegrado de haber tenido suerte en los negocios. O sea, una vez de niño iba caminando por la calle, ¿no? Y me encontré ahí en Varsovia un billete de 20 quetzales. Estaba tirado, ¿no? Entonces las instrucciones era, si está tirado es de alguien y más vale que voltees a ver. O sea, esa es la ética, uno no agarra el billete y voltea a ver quién lo andará buscando por allá o por allá. No apareció nadie y definitivamente ese fue uno de los días más alegres de mi vida. No apareció nadie. O sea, que hubiese aparecido alguien hubiese sido, bueno, hay que hacer lo que es correcto, pero tampoco es que me esté gustando mucho. Pero Job aquí está diciendo, mira, o sea que Job no hace cuentas. Miren, esto que parece tan sencillo es realmente importante. ¿Por qué Dios se enojó con David? Porque David haya hecho el censo. O sea que esta es una cuestión que uno no entiende. ¿Por qué Dios se enojó porque David hiciera un censo? Oh, es que el censo se hacía para medir la capacidad del ejército, la capacidad militar. Y esto era una traición directa a Dios. Si mides la capacidad de tu ejército, es porque ya no confías en mí. Y este es el punto que Dios no tolera. Y por eso viene la peste y el ejército que dijiste que tenías, se te va a acabar. Entonces, obviamente, cuando confío en el oro, esa es la situación, el oro desaparece. Porque Dios lo hace desaparecer. Y entonces Job está diciendo, si mis riquezas desaparecieron, que entonces no le está preocupando a Job mucho, no crean ustedes que esto está tan grave, ¿no? Porque él dice, mira, y si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, eso significa idolatría, ¿sí? Eso significa idolatría. O sea, los dos objetos de adoración más comunes en el antiguo mundo era el sol y la luna. Y la razón por la cual la gente caía en idolatría era por la situación económica. O sea, el sol bendice mis cultivos, la luna también. Entonces dice, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. O sea, esta es la cuestión es, yo nunca negué la soberanía de Dios. Y como entendí que Dios estaba en control de todo, y lo supe, lo creí, entonces mi práctica inmediatamente es, no voy a poner en el oro mi confianza, sino en Dios, ni en las riquezas. Y ni tampoco me voy a alegrar de que se aumenten, porque yo confío en Dios, no en las riquezas. Así que se aumenten es irrelevante, ¿no? Dios dio, Dios quitó, y bueno, eh, etcétera, ¿no? Y esto lo libraba a él de la idolatría, obviamente. Dice, si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, Ok, ok, ¿cuántas veces? Esto estaría bueno para los pentecostales que le piden a Dios que quebrante al enemigo, ¿no? O sea, ponlo bajo mis pies, Señor. Bueno, pero todavía eso, ¿no? Ve que le piden todo el tiempo, clamando para que Dios sea mi venganza. Pero todavía cuando uno no lo desea y dice, no, como cristiano voy a tener resignación, pero cuando el que es mi enemigo le va de la patada, bueno, no voy a hacer una encuesta ahorita, pero porque hay los que tienen las cámaras apagadas, ¿no? Pero si hiciera una encuesta, le pediría, levánteme la mano quien no se alegra. Piense en la persona esa que más daño le ha hecho a usted. Y ahora piense que le fue de la patada. Levánteme la mano quien no se ponga contento. Pero Job dijo, o sea, es Job el que está enumerando sus virtudes.
¿Cómo sería tener a Job de... Ahí está levantando la mano a Bástida. Ok, ¿cómo sería, realmente, cómo sería tener a Job de vecino? Bueno, eso sería como irse a sentar a la par de él. Job, déjeme estar aquí, yo quiero aprender de usted, porque, ¿qué? O sea, ¿qué nivel realmente? Y cuando él dice, mira, es que la verdad es que si yo encuesto a cristianos y contestan de corazón, creo que todos fallamos en cuanto a eso. Me regocijé cuando él halló el mal. Yo no hice eso. Si yo lo hice, ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Jamás lo hice. Nunca. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? O sea, los siervos estaban diciendo, todos comen de este. El forastero no pasaba fuera la noche. Mis puertas abrían al caminante. O sea, nunca yo dejé que un forastero se fuera, abría mis puertas al caminante. Qué bien, de lejos. O sea, esta es una cuestión con Marlon nos encanta, a mí me gusta realmente salir a caminar a los bosques, eso es bonito. Pero dentro de esa caminata a los bosques, el problema que tenemos y enfrentamos siempre es por dónde regresamos, porque andamos explorando, ¿no? Y el problema es que siempre los caminos que agarramos allá en la montaña vienen a parar al patio de alguna casa. Pues sí, y a la gente no le gusta que uno pase por su casa, o tal vez uno piensa que a la gente no le gusta que uno pase por su casa, ¿no? Pero ahí salen algunos chuchos y salen los dueños a ver qué está haciendo. Andan caminando, sí. Bueno, pasen, pasen, o sea, no se preocupen, ¿no? El caso de Job diría, ¿no han almorzado ustedes? ¡Qué barbaridad! En vez de pensar par de vagos que andan por aquí sin trabajo, sin ningún beneficio, no han almorzado ustedes, pobrecitos, ¿no? O sea, la cuestión es abrir mi puerta al caminante. Nadie pasaba afuera de mi casa. O sea, esta es la misma conducta que Abraham tuvo con los ángeles, porque Abraham no sabe que son ángeles los que se le presentan cuando él está bajo la encinar. Él lo que mira son unos caminantes que vienen cansados y automáticamente los invita a comer. Y les dice, pasen, coman conmigo y prepara una gran comida, ¿no? Esa era la actitud de los justos. Contrario a Sodoma y Gomorra, obviamente. Que eso sí querían que los visitantes entraran a su casa, pero para otra cosa, ¿no? Dice, si encubrí como hombre mis transgresiones. O sea, este último está como dándole la vuelta a todo lo que él ha dicho, por si están pensando, este es un mentiroso. Él dice, si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó. Nunca, a mí no me dio miedo nada de eso. O sea, ¿qué importaba lo que dijeran de mí? Y callé y no salí de mi puerta. ¿Quién me diera? Perdón. ¿Quién me diera? ¿Quién me oyese? ¿Quién me diera? ¿Quién me oyese? Que alguien me oiga. He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Ciertamente yo lo llamaría sobre mi hombro y me ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. Vamos a lo último. Después regreso a comentar lo anterior. Si mi tierra clama contra mí, esto es lo que les decía la semana pasada, que a mí ya me parece una exageración, pero es increíble, ¿no? Dice, si mi tierra, ¿cómo va a clamar la tierra contra usted? ¿No se supone que es un ente inanimado? O sea, que podemos hacer con la tierra lo que sea. Él dice, si mi tierra clama contra mí, si lloran todos sus surcos, si comí sus sustentos sin dinero, o afligí su alma, el alma de sus dueños. En lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Si mi tierra clama contra mí, o sea, esto es me acerco a mi arbolito de manzanas y le agradezco a Dios por las manzanas que dio este año. Y digo, pero tengo que cuidar esta manzana y le voy a echar abono, pero no es pensando en lo que voy a ganar, sino en debo ser justo hasta con este arbolito de manzanas. O sea, esta es la idea. Voy a ser justo con mi tierra. Si me dio producto, yo le voy a devolver también en calidad, no la voy a destruir. Ese es el punto que está haciendo él. O sea, sería como la ética de qué te hizo esa plantita para que la trates de esa manera. O sea,
¿Sería esa la idea? O sea, ¿qué te hizo esa plantita? ¿La sembraste en una maceta y luego no le echaste agua? O sea, ¿la hiciste morir de sed? No, pero la plantita no siente. Job diría, pues si es que yo pensaba que incluso mi tierra iba a clamar contra mí. Entonces se atreve en el punto intermedio, ahí que dije vamos a comentar después. Dice, yo sé que Dios testificará a mi favor. O sea, esto es como Dios se volvió mi enemigo y me está tratando como enemigo. Pero atención, Dios no se puede equivocar. Él conoce mis pasos. ¿Sí? Solo hay una forma en que Dios pueda testificar en mi contra y eso es mintiendo. Solo hay esa forma. Entonces, por eso es que él dice, yo le contaría mis pasos. O sea, déjeme defenderme ante el juicio, porque este trato que me está dando es injusto. Y si no es injusto, en el punto final, entonces que me muestre. O sea, esto se lo ha estado pidiendo un montón de veces, o sea, que se aparezca y me muestre y me diga en que yo fallé, pues, o sea, entiendo. Hay varios textos donde Job habla de sus pecados y a partir de aquí algunos intérpretes han dicho, Job no era tan bueno. Porque le dice en determinado momento, me viniste a pedir cuentas de las faltas de mi juventud. Incluso tenía yo un hermano acá que dijo, ya le encontré el pecado a Job. De verle cuál era el pecado de Job. Mire, es que hay un texto ahí que dice, lo que yo temía me vino. Y el perfecto amor echa fuera todo temor, de donde si Job tenía temor de algo es porque Job no tenía un amor perfecto, ahí está su pecado. Ok, si le dijéramos ese argumento, si le diéramos ese argumento a Job, Job diría, usted creo que no me ha entendido. ¿Qué es lo? No, usted no me ha entendido, sí. Mire, yo no estoy diciendo que yo sea perfecto como Dios es perfecto. Yo no estoy diciendo eso. Yo muchas veces reclamaba a mis profesores por alguna calificación. Menos en Estados Unidos, allá no lo hice. Pero aquí siempre yo reclamaba por una calificación y me caía mal un profesor. Me caía mal no el profesor, sino su actitud. ¿Okay? Me caía muy bien. Que cuando yo le decía, profesor, pero es que usted me puso 95. Recuerdo esa discusión en un curso sobre ética. Usted me puso 95. ¿Sí? Pero yo quisiera que me dijera dónde fallé. O sea, ¿dónde está mi error? No, porque me puso todas buenas y me puso 95. Era de desarrollo, entonces, ¿dónde está mi error? Y él me dice, no, eso está bien. Lo que pasa es que solo el profesor merece 100. Eso para mí no es válido. O sea, yo ando poniendo 100 a cada rato, aunque el estudiante se equivoque. Yo tengo un sistema de medición y sé lo que espero de un estudiante en X caso. O sea, esto es como que yo le diga a Joseph, a ver, Joseph, yo ya sabe contar hasta 10, cuenta hasta 10, ya cuenta, ya sabe sumar 2 más 2 y 3 más 3, pero ahí se para, ¿no? Entonces yo le digo raíz cuadrada de 25 y el pobre niño dice, no, pero, ¿y eso cómo está? Pues, ¿verdad? Es como hoy en la clase que le piden el texto de memoria. Entonces dice, no sé ni cuál es, papá. ¿Cuál es el texto que me está pidiendo? O sea, esto es netamente injusto porque me está pidiendo un texto que no me dijeron que me aprendiera, ¿no? Entonces Job diría, no, yo no estoy hablando de que yo tengo la perfección de Dios o que ni Dios podría vivir mi vida tan justa como yo la he vivido. Eso no es lo que él está diciendo. Lo que él está diciendo es que al tipo de justicia que él tuvo, lo que está recibiendo es inmerecido. Cuando él habla, por ejemplo, del impío, ¿por qué el impío le va bien? El punto no es tanto que al impío le va bien y entonces Job está envidioso, sino el punto es, a mí me están tratando de esta manera, ¿ok? Pero ¿a qué lo están tratando? O sea, si yo saqué 95 y todavía estoy conforme. Si el profesor me dice que solo el profesor merece 95, estoy conforme. Pero a aquel otro, ¿por qué le están poniendo una buena calificación? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué al otro le dieron más? De hecho, un profesor lo dijo, creo que la vez pasada lo mencioné con ustedes en la Universidad Católica, como estudiaba con católicos, ¿no? Y tenía una desventaja tremenda, porque yo consideraba hacer muy buenos trabajos y las calificaciones no reflejaban los buenos trabajos. De hecho, cuando tenía una clase secular, una clase no religiosa, siempre iba bien. Cuando tenía una clase religiosa, iba mal. Y entonces un profesor de filosofía de la religión se llamaba
filosofía de la ciencia, una de esas dos. El compañero le hizo un reclamo y ya el compañero no tenía ninguna razón, y hace reclamo al profesor. Y entonces el profesor agarra mi examen y le dice, mire cómo se contesta un examen. Le dice al compañero y se lo pone a la par. Así esta respuesta yo quería, ¿no? Y entonces le dice una cosa que a mí me llamó la atención y ese día me alegró. Le dice, si yo a ustedes, les dijo al resto, los evaluara como lo evalúa él, todos pierden. Entonces yo dije, ups. El profesor acaba de confesar injusticia. La confesó, ¿no? Pero claro, esa confesión pública de injusticia era como bingo, o sea, al fin se me hizo justicia. O sea, ¿qué me importa a mí si me sube la nota o no? Al fin digo lo que yo estaba sintiendo de qué rato, o sea, que me están tratando de manera diferente. Me voy a tomar un cafecito, voy a comprar un cafecito. Estaba encantado yo de la vida ahí, ¿no? Al fin me dieron gusto. Job quería eso, o sea, que Dios se apareciera y dijera ante sus amigos, sí, la verdad es que si yo a ustedes los examinara como a Job, a todos los mato. Este está vivo todavía. O sea, tipo de compensación, respóndeme. Y esta varias veces se lo dice a sus compañeros. Ah, quisiera yo que ustedes los examinaran como me están examinando a mí. O sea, este es el punto. Lo que yo he hecho no tiene este tipo de merecimiento. O sea, no merezco esto. Por eso un autor adventista escribía la vez pasada, un libro que me pareció sugestivo el título, decía, ¿por qué ser bueno no es tan bueno? Y él proponía, siendo adventista y que buscan cumplir la ley, ellos miran este problema en su iglesia, él proponía que cuando uno está consciente de sus imperfecciones, uno puede recibir la gracia de Dios de manera más fácil. O sea, el asesino, por ejemplo. Van a pasar 30 años en la iglesia y él va a decir, gracias, Señor, por perdonarme, porque yo la verdad es que no merezco. Lo van a poner a predicar a los 20 años y él va a decir, Señor, yo no merezco predicar, tú sabes lo que yo hice. Y entonces la gracia para él es experimentable todo el tiempo. O sea, lo vemos en Pablo, por ejemplo, que él decía de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y en determinado momento él dice, la gracia no ha sido en vano para conmigo. Y él decía, porque yo soy el último, porque yo no soy digno de ser llamado apóstol, puesto que yo perseguía a la iglesia. Entonces no soy digno Entonces, experimentaba esa gracia. Y el autor decía, por eso es que ser bueno no es tan bueno, porque es más complicado, decía, experimentar la gracia de Dios. En cierto sentido tiene razón. Las personas que han crecido en iglesia y nunca han tenido mayor experiencia del mundo, tienen un par de problemitas. El primero es que en efecto no reciben la gracia de Dios como gracia, sino que algunas veces se creen merecedores de esa gracia. O sea, gracias Señor por perdonarme mis pecados. Valga la aclaración, no te costó mucho porque ya tampoco eran muchos. O sea, eso es otra cosa por ahí. Pero gracias yo ya tenía 95, pero gracias por esos 5 puntitos. Sí, te los agradezco. Se mira mejor un 100 que un 95. Este es el problema. Y el segundo problema es que a veces somos incapaces o son incapaces de compartir la gracia. Porque la gracia que no se experimenta es gracia que no se comparte. Entonces, cuando a veces somos demasiado bruscos con el que comete el pecado, es precisamente que nosotros no estamos experimentando gracia y por lo tanto no la podemos compartir. Hay un hermano aquí, bien interesante. Creo yo que vive una vida muy recta. Considero muy recta su vida. Éticamente hablando. O sea, tampoco es un Job, pero yo diría, éticamente hablando, es una persona irreprensible. Y no hay pecado que uno le cuente de otra persona que el hombre no experimente dolor. Yo personalmente no experimento mucho dolor, o sea, lo confieso. O sea, cuando me entero de pecados de otra persona, a veces digo, qué bandido, ¿no? Ok, se le descubrió, ¿no? Sí, que es ese pícaro, pues, y de qué otra manera, ¿no? Y entonces luego me dicen, ¿te duele? ¿Me duele qué? O sea, la pregunta es, ¿me duele qué? Pero lo curioso es que a él yo precisamente no le cuento, porque contarle algún pecado de alguien es automáticamente herirlo. O sea, es como que él diga, en serio, sí, Dios mío, pobre el hermano, cae en esa situación. ¿Cómo fue? O sea,
se preocupa de una manera increíble. Y digo yo, no, algo debe tener, y en efecto ya descubrí el algo, pero yo lo pensaba, algo debe tener en su pasado este hermano, algo tiene que tener, que haya experimentado la gracia de Dios de esa manera y sea capaz de compartirla de esa manera. Y decir que ya fueron a hablar con él, no, hay que ir a hablar con él, pobrecito. Tiene que arrepentirse, o sea, es que no pueden dejarlo así, o etcétera, 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 ¿no? Entonces, es increíble realmente. Aquí tenemos a Job entonces, dejó callados a sus compañeros, pero callados no significa que ya ganó el debate. Aquellos ya no tienen nada más que responderle, no le pueden achacar ni le pueden decir, Job, mentiste. No, no pueden, porque ellos más bien le están diciendo lo contrario, es que tú estás escondiendo tu pecado, y él ya dijo, mira, si yo estoy escondiendo mi pecado, entonces que me vaya para el infierno de una, pues. Se condenó, diría. Se quedó quieto, ¿no? Ahora va a interrumpir la conversación otro joven. Este es joven, este no es viejo. Este muchacho de 70 años, tal vez. Bueno, es que depende de la cultura, ¿no? O sea, es que depende de la cultura, ¿no? Entonces, la cultura en la que ellos están viviendo, dice él, mira, yo me quedé callado porque dije yo, los ancianos han de tener sabiduría, pero ustedes no supieron responderle a Job, no supieron nada. Así es de que yo voy a hablar. Ahora, cuando este hombre habla, no estamos hablando de un viejito, no estamos hablando de un viejito. Eliú se llama él. Tiene 4 capítulos. Deberíamos de leer esos 4 capítulos antes de empezar a escudriñarlos, pero les hago una pregunta solo para reflexión. ¿Qué hubo de distinto en Eliú que hiciera que Dios no lo recriminara? Si a Dios se le aparece a Elifaz y le dice, a los otros ni se les aparece, solo se le aparece a Elifaz. Y les dice, mira, y recuerden que estos venían de diferentes lugares que se pusieron de acuerdo para venir. Entonces estos se fueron por diferentes lugares. Él dice, mira, está encendida contra ustedes 3, porque ustedes no hablaron lo correcto de mí. No dice porque ustedes fregaron a Job. Ustedes no hablaron lo correcto de mí, como mi siervo Job. Así que vayan y pídanle a Job que haga un sacrificio por ustedes, o si no, o sea, mira, está encendida. ¿Por qué no mencionó a Eliú también? ¿Por qué no dijo, y de paso también le dices a este Eliú que haga exactamente lo mismo, porque ¿quién lo manda a meter la boca? ¿Qué es lo diferente en Eliú? Es una buena pregunta, vamos a ver si lo descubrimos. Es una buena pregunta. Y la otra, para reflexionar nada más, cuando llega, ya me imagino a Elifaz, Job, sí. Dice Dios que se me apareció, ¿no? Y dice que hagas un sacrificio. Ajá. Y que ores pidiendo perdón por nosotros. O sea, ni siquiera es que nos perdones. O sea, ni siquiera es que nos perdones, sino que ores pidiendo perdón por nosotros. ¿Habría orado usted? Buena pregunta. ¿Job ya recuperó su prosperidad? La respuesta es no. Todavía Job está en el polvo. Todavía está en su situación de calamidad. Todavía. Yo hubiera pegado el grito de que me vienen a pegar. O sea, ¿qué están hablando ustedes? Que ore a Dios y le pida perdón por ustedes. Y sin embargo, Job lo hace. Y su prosperidad es de vuelta hasta el momento en el que él ora por sus amigos. No es que estaba la condición, en ningún lugar aparece la condición. En ningún lugar Dios dijo, y si no, no le devuelvo nada, sino que precisamente el texto dice, una vez que Job hubo orado por sus amigos, su prosperidad le fue devuelta. Bien, terminamos por hoy. ¿Algún comentario?